La obra de Salvador Dalí siempre es autobiográfica. Sus pinturas y escritos hacen públicas sus pasiones, sus terrores y también su visión del mundo. A lo largo de su vida, pinta muchos autorretratos que reflejan su estado interior. Pero el más extraordinario es, sin duda, el Gran Masturbador. Es uno de los símbolos que más aparecen en sus obras y da nombre a uno de sus cuadros más famosos. Así lo describe. Representaba una gran cabeza, amarilla como la cera, muy encarnadas las mejillas, largas las pestañas y con una nariz imponente apretada contra la tierra. Este rostro no tenía boca y en su lugar había pegada una enorme langosta. El vientre de la langosta se descomponía y estaba lleno de hormigas. Varias de estas hormigas corrían a través de la gran cara angustiada, cuya cabeza terminaba en arquitectura y ornamentación estilo 1900.